En este vídeo vamos a presenciar un momento decisivo, la sentencia a Alejandro Toledo. Aquí conocerás cómo se desarrolla la audiencia, los argumentos presentados y el fallo que marca un hecho histórico en la política peruana, al juzgar a un expresidente por actos de corrupción y abuso de poder. Este proceso no solo pone en evidencia la magnitud de los delitos atribuidos, sino que también abre el debate sobre la transparencia, la impunidad y el verdadero alcance de la justicia en el Perú. Sin más, te dejamos con la sesión en el juzgado, un acontecimiento que marcará un precedente y que sin duda será recordado por las repercusiones que tendrá en el presente y futuro político del país. A través de un proceso de intercalación, transferencia a la cuenta de la suegra del acusado Alejandro Toledo Manrique, pero bajo el control y el dominio de este acusado para ingresar a la economía peruana dinero maculado, proveniente de los sobornos pagados por Odebrecht. En consecuencia, la disolución de la persona jurídica Ecoteva Consulting S.A., resultando proporcional y justificada su aplicación, debido a que esta persona jurídica nunca aprobó la realización de una actividad económica ilícita generado de los activos ilícitos, sino de su constitución proviene de un acuerdo ilícito para la recepción del dinero maculado. Razón por ello deberá declararse así. En relación a la empresa Ashland EIRL. Respecto a dicha empresa, corresponde señalar que en el numeral 8.2.3 del requerimiento acusatorio, sostuvo como pretensión postulatoria que no ha podido vincular a esta empresa con los elementos de prueba obrante en los actuados en relación al delito de lavado de activos que habría materializado a los acusados, enfatizando el titular de la acción penal que dicho extremo no sería óbice para advertir que dicha persona jurídica tuvo un incremento patrimonial, que serían actos independientes del delito de lavado de activos que no habrían sido materia de investigación, razón por el cual se consideró razonable que se remitan copias a la Fiscalía competente. En base a esta tesis fiscal, considera esta tesis circunscribe las empresas Confío International Corp, la de Ecoteva Consulting S.A., el Ecoteva Consulting S.A. y Ecoteva Consulting S.A., que recibieron el dinero maculado del grupo Odebrecht y sus consorciados, en la cual participaron los acusados Alejandro Toledo Manrique, Abraham Danón y David Abraham Eskenazi Becerra, que lograron la canalización del dinero maculado del exterior al sistema financiero peruano de forma ilícita. Sin embargo, dentro de dicha tesis fiscal y la ruta criminal del activo ilícito, no circunscribe la empresa Ashland EIRL, conforme lo ha sostenido en su requerimiento fiscal acusatorio de que dicha empresa habría incrementado su patrimonio, dato fáctico que no ha sido materia de investigación y que podría consistir otra línea de hipótesis no incluida en el presente proceso. De esta manera, consideramos que, de existir otra hipótesis de investigación distinta a la sostenida por la Fiscalía Superior, esta debe respetar la congruencia entre lo investigado y acusado. Hechos nuevos deben ser materia de una investigación, conforme así también lo ha postulado la Fiscalía, a efectos de salvaguardar el debido proceso y el respeto al derecho de defensa. En consecuencia, coincidimos en la remisión de copias a la Fiscalía competente, máxime si dicho mandato ya fue ordenado en la resolución que dictó el auto de enjuiciamiento, debiendo ejecutar dicho mandato por la Secretaría de Sala bajo responsabilidad funcional. Determinación judicial de la pena. A efectos de establecer la pena a imponer, debe tenerse en cuenta los criterios necesarios para individualizarla judicialmente y concretarla. Dentro de este contexto, se deberá observar el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 8 del título preliminar del Código Penal, que exige valorar el perjuicio y la transferencia de la acción desarrollada por el delito del agente culpable bajo el criterio de la individualización, cuantificando la gravedad del delito y su modo de ejecución, el peligro ocasionado y la personalidad o capacidad del imputado. En el caso particular, se debe tener en cuenta lo siguiente por cada procesado. El Ministerio Público atribuye a los acusados Alejandro Toledo Manrique y Abraham Danón el delito de lavado de activos por el cual se sanciona al procesado. Se encuentra previsto en los artículos 1, 2 y 4, numeral 3 del decreto legislativo 1106, mientras que para el acusado David Abraham Eskenazi Becerra, el delito de lavado de activos por el cual se sanciona al procesado se encuentra previsto en los artículos 1 y 4, numeral 3 del decreto legislativo 1106, el cual prevé una pena no menor de 10 ni mayor de 20 años. Asimismo, es pertinente señalar que no existe ningún medio probatorio que indique que los procesados se encuentren en una situación que examine o atenúe su responsabilidad. De acuerdo a la imputación presentada por el Ministerio Público, el delito se habría cometido en grado de consumación. Cabe señalar
que en el presente caso los procesados no se sometieron a ninguna regla de reducción de la pena por bonificación procesal. Finalmente, se debe tener en cuenta que el Ministerio Público solicitó para los acusados Alejandro Toledo Manrique y Abraham Nadón la imposición de 16 años y 18 meses de pena privativa de libertad, y para David Abraham Esquenas y Becerra la pena de 13 años y 4 meses. Ahora bien, el representante del Ministerio Público atribuye el delito de lavado de activo agravado, que tiene como marco abstracto de pena no menor de 10 ni mayor de 20 años de pena privativa de libertad, debiendo determinar la pena concreta dentro de dicho rango, bajo el sistema escalonado al tratarse de un tipo agravado, conforme a la jurisprudencia consolidada en el Acuerdo Plenario 1-2026/CJ-116. Asimismo, el artículo 4 del Decreto Legislativo 1106 regula 3 circunstancias agravantes: el agente utilice o se sirva de su condición de función público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. En esta parte vamos a presenciar el momento final del juicio a Alejandro Toledo, justo antes de que se dicte su sentencia. La audiencia entra en su tramo decisivo, con los últimos alegatos de las partes y la expectativa puesta en lo que dirán los jueces. Lo que verás a continuación refleja esos instantes previos al veredicto, cuando todo queda en manos del tribunal y el país entero espera la decisión. Sin más, te dejamos con lo que sucede en el juzgado en los momentos previos a la sentencia final. 40 meses. En ese sentido, al concurrir un agravante, numeral 3, en el presente caso, la pena oscilaría entre 10 años hasta 13 años y 4 meses de pena privativa de la libertad. En consecuencia, corresponde señalar la forma individualizada de la pena concreta final. Respecto al acusado Alejandro Toledo Manrique, dicho procesado se ha probado que, valiéndose de su alto cargo funcional en el Poder Ejecutivo, concertó con el representante de la empresa Odebrecht la adjudicación de la IRSA a cambio de un pago económico a través de empresas constituidas en el extranjero, colocación, para que después sean transferidos, estratificación y luego sean ingresados al sistema financiero bancario con apariencia de legalidad, integración, para utilizarse en los pagos de adquisición e hipotecas de los bienes inmuebles en materia de condena. Razón por la cual consideramos legal, razonable y proporcional la imposición de la pena de 13 años y 4 meses de pena privativa de libertad, la misma que se ejecutará desde el 17 de octubre del 2024, fecha en la cual el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la solicitud de ampliación de extradición del acusado Alejandro Toledo Manrique por el delito de lavado de activos, conforme se describe en la nota diplomática número 5-3-M/072 de fecha 7 de junio del 2023. En tal contexto, la imposición de una pena de 13 años y 4 meses de privación de libertad se presenta como una respuesta legal, razonable y proporcional, ya que guarda correspondencia con la gravedad del injusto penal, que no solo involucra la corrupción de altos funcionarios, sino también la sofisticada máquina de ocultamiento patrimonial desplegada para dar apariencia lícita a los fondos ilícitos, y resulta necesaria para garantizar la función preventivo general y preventivo especial de la pena, atendiendo a la posición de poder institucional del acusado y al grave daño social ocasionado a la confianza pública. En consecuencia, se encuentra plenamente justificada la condena impuesta al acusado Alejandro Toledo Manrique como coautor del delito de lavado de activos. Abrandando, respecto a dicho procesado, se ha aprobado su participación en relación a los actos concretos de lavado, vinculado a la recepción del dinero maculado utilizado por las empresas extranjeras para canalizar el fondo ilícito y así cumplir la voluntad criminal, razón por la cual consideramos legal, razonable y proporcional la imposición de una pena de 13 años y 4 meses de pena privativa de libertad. David Abraham Esquenas y Becerra. Respecto a dicho procesado, se ha aprobado su participación delictiva a través de su ejercicio profesional de abogado, brindando una asesoría antijurídica, valiéndose de sus conocimientos especiales para la canalización del dinero maculado y cumplir con los pagos efectuados a favor de los beneficiarios de las adquisiciones y los pagos de hipotecas de los inmuebles en materia de condena. Razón por la cual consideramos legal, razonable y proporcional la imposición de la pena de 11 años de pena privativa de la libertad. Respecto a los días multa. El artículo 41 del Código Penal regula que la pena de multa obliga al condenado a pagar al Estado la suma de dinero fijada en días multa equivalente al ingreso promedio diario del condenado y se determina atendiendo a su patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel de gastos y demás signos exteriores de riqueza.
y que en concordancia con el artículo 42 del Código Penal se extenderá un mínimo de días multas a un máximo de 375 días multas, salvo disposición distinta a ley. En concordancia con esta excepción, el decreto legislativo 1106 modificó el delito de lavado de activos regulado en su artículo 4, que este tipo de pena se fijará entre 365 días a 330. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la República, en el recurso de nulidad número 968-2019-Lima, estableció que este tipo de pena de naturaleza pecuniaria consiste en el pago de una cantidad de dinero que el sentenciado debe realizar a favor del Estado, precisando que el importe constituye el principal indicador de la mayor o menor extensión y gravedad de esta pena. Ahora bien, corresponde señalar e individualizar por cada sentenciado la pena de multa a imponer. En relación a Alejandro Toledo Manrique, corresponde señalar que percibe una pensión de 15.600 nuevos soles por su condición de expresidente de la República y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Código Penal, corresponde un 25% del ingreso diario, resultando 130 soles. En consecuencia, la pena de multa postulada en 607 días multa resulta irrazonable en la medida que guarda proporcionalidad con la consecuencia jurídica aplicable al injusto penal. Resulta objetivamente imponer la pena de 480 días multa equivalente a 62.400 soles. En relación a Abraham Damón, si bien no se conoce su ingreso en la actualidad, corresponde fijar en función de la remuneración mínima vital y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Código Penal, corresponde un 25% del ingreso diario, resultando 10.80 soles. En consecuencia, la pena multa postulada en 607 días multa resulta irrazonable en la medida que, al guardar proporcionalidad con la consecuencia jurídica aplicable al dispuesto penal, resulta objetivamente imponer una pena de 480 días multa equivalente a 5.184 soles. En relación al acusado David Abraham Esquenas y Becerra, si bien no se conoce su ingreso en la actualidad, corresponde fijar en función de la remuneración mínima vital y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Código Penal, corresponde en un 25% del ingreso diario, resultando 10.80 soles. En consecuencia, la pena de multa postulada en 487 días multa resulta irrazonable en la medida que, al guardar proporcionalidad con la consecuencia jurídica aplicable al injusto penal, resulta objetivamente imponer la pena de 400 días multa, equivalente a 4.320 soles. Reparación civil. La Corte Suprema sostuvo en su pronunciamiento vinculante que el fundamento de la reparación civil que origina la obligación de reparar es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal. Desde esta perspectiva, la reparación civil no se determina en función a la intensidad de la culpabilidad o gravedad del delito, sino en virtud del daño causado, vale decir, por las consecuencias derivadas de la acción criminal. En palabras de San Martín Castro, la reparación civil consiste en efectuar una prestación personal tendente a paliar o remediar los menoscabos sufridos en una cosa. Comprende obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Se cumplen por el reo o se ejecutan a su costa, como parte del ejercicio de la acción civil. En ese orden, como señala el Acuerdo Plenario 4-2019, siguiendo a Cortés Domínguez, del delito no nace la acción civil, como tampoco hay obligaciones civiles que nazcan de los delitos. La relación jurídica material siempre es de derecho privado y participa de carácter dispositivo de las acciones reguladas en la Ley Procesal Civil. No pierde su naturaleza civil por el hecho de ser ejercida en el proceso penal. Fundamento 25. Respecto al daño, la Corte Suprema se ha pronunciado en el recurso de nulidad 1497-2018 Lima Norte, cuyo fundamento 1.1 señala lo siguiente. El daño como elemento constitutivo de un caso de responsabilidad civil debe entenderse como daño-evento, daño-consecuencia. El daño-evento, constatación fáctica del daño o la lesión considerada en sí misma, que recae sobre el agraviado. Puede clasificarse en no patrimonial o extrapatrimonial, que en concreto significa la lesión a la integridad psicomática de la víctima, en el que se ubican el daño a la persona y el daño moral. Y patrimonial, se afecta directamente al patrimonio del sujeto como el derecho de propiedad. El daño consecuencia o los efectos negativos generados por el daño evento
que a su vez implican daño emergente, lucro cesante, daño moral. Desde esta perspectiva, el daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que puede originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. Una concreta conducta puede ocasionar tanto daños patrimoniales que consisten en la lesión de derechos de naturaleza económica que debe ser reparada, radicada en la disminución de la esfera patrimonial del dañado, y en el no incremento del patrimonio del dañado o ganancia patrimonial neta dejada de percibir, menoscabo patrimonial. Cuando no patrimoniales, circunscrita a lesiones de derechos o legítimos intereses existenciales, no patrimoniales, tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas. Se afectan como acota a las teus de bon, bienes materiales de perjudicado que no tienen reflejo patrimonial alguno. Por tanto, la determinación de la reparación civil integra los siguientes requisitos consecutivos de la reparación civil extrajudicial, que son los siguientes: antijuricidad o ilicitud de la conducta, daño causado, relación de causalidad o nexo causal y factor de atribución. En relación al primer elemento de responsabilidad civil, antijuricidad, corresponde señalar que, en el presente caso, se ha probado que el acusado Alejandro Toledo Manrique, valiéndose de su cargo de alto funcionario, pactó un acuerdo ilícito de favorecer el proyecto de IRSA, a cambio de un soborno que fue transferido a través de personas jurídicas constituidas en el exterior, con la finalidad de que se reintegre en el territorio nacional a través de adquisiciones de bienes inmuebles y el pago de hipoteca de alto valor, con la finalidad de ocultar el origen ilícito. En dicha trama criminal, también participó el acusado Abraham Danón con la constitución de la empresa de Costey Consulting S.A., y utilizó a la empresa Milan de Costey Consulting S.A. a efectos de seguir canalizando el soborno en el extranjero para que sea transferido a la empresa Coteva Consulting S.A. Continúa, Katy. A cambio de un soborno que fue transferido a través de personas jurídicas constituidas en el exterior, con la finalidad de que se reintegren en el territorio nacional a través de adquisiciones de bienes inmuebles y pago de hipoteca de alto valor, con la finalidad de ocultar el origen ilícito. En dicha trama criminal también participó el acusado Abraham Danón con la constitución de la empresa Costey Consulting S.A. y utilizó la empresa Milan Ecotech Consulting a efectos de seguir canalizando el soborno en el extranjero para que sea transferido a la empresa Coteva Consulting S.A. y después sea transferido al Perú a nombre de la suegra del acusado Toledo Manrique, representada por el acusado David Abranes Benassi Becerra, quien se encargó de realizar los pagos de las adquisiciones de los bienes inmuebles y pago de las hipotecas a favor de su representada, sino del verdadero beneficiario final, el acusado Toledo Manrique y su cónyuge. De esta manera se ha verificado que los acusados han controlado la cadena de transferencias ilícitas en el exterior, con la intervención delictiva del acusado Benassi Becerra, quien instrumentalizó sus conocimientos especiales para canalizar los fondos ilícitos en las adquisiciones y pagos de hipotecas, a sabiendas que provenían de una fuente ilícita. En relación al segundo elemento, daño, debemos señalar que la parte civil sostiene que en el presente caso se ha causado un daño moral en su afectación a la imagen institucional del Estado. Sobre dicho daño, debemos considerar razonablemente determinar los siguientes criterios. El impacto social del derecho punible. Grecia, nomás nómbralos, A, B, C, ¿sí?